Buenos días, amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente. Les animo en el Señor, hermanos, a que ahora en este momento en que vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios, usted va a oír la voz de Dios, pero no en una forma audible, sino que a través de la palabra misma de nuestro Dios. Dios hasta el día de hoy, hermanos, nos sigue hablando y nos sigue exhortando a través de su palabra misma. Entonces, no piense que escuchar es de mi propia inspiración, no es de mi propia sabiduría, no es de mi propio conocimiento, sino que es del conocimiento mismo de nuestro Dios. Imagínese por completo a lo que sucede en el mundo, en los quehaceres de la vida, en los asuntos de la vida. Ajénese por completo y preste, por favor, su mente al consejo de nuestro Dios en esta mañana, para que usted salga de aquí verdaderamente instruido, instruida en el consejo de nuestro Dios, y que de esta manera Dios toque el corazón de todos nosotros para su honra y gloria. Amén. Como ustedes, déjenme, pongo la diapositiva ahí para que tengan una idea de lo que vamos a estar hablando hoy en día. El problema de las excusas no justificables ante la presencia misma de nuestro Dios. Ciertamente hay excusas que de alguna manera Dios considera que son justas, que no se puede realmente hacer algo. Pero solamente Dios, hermanos, es quien puede calificar nuestra excusa como algo justificable o injustificable. Y debemos de tener mucho cuidado con esto, porque las excusas, hermanos, que no son justificables delante de nuestro Dios, nos pueden convertir en personas pesimistas, nos pueden convertir en personas incrédulas y nos pueden convertir en personas irresponsables delante de nuestro Dios. Imagínese por un momento, mi hermana, mi hermano, mi amigo que nos está acompañando en esta mañana. Imagínese que usted le pida algo a Dios, que usted tenga una enorme necesidad, como hoy en día que estamos pasando a través de todo este problema global con respecto a la pandemia, en donde muchos están invocando el nombre de nuestro Dios. Pero imagínese que usted personalmente, usted recurre a nuestro Dios y le pide un favor a nuestro Dios, y Dios le diga: mira, discúlpame, pero no tengo tiempo. O mira, discúlpame, pero realmente no puedo. Tengo muchas peticiones delante de ti. Perdóname, pero ahí será otro día. O realmente quisiera ayudarte, pero no puedo. Y si usted sabe muy bien que Dios, hermanos, es un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, que para Él no hay nada imposible, ¿qué va a pensar usted de Dios? No, lo que pasa es de que Dios no me quiere ayudar realmente. A veces nosotros somos así con Dios, hermanos. Le ponemos 1000 pretextos, 1000 excusas para no hacer la voluntad de nuestro Dios. Como el caso mismo de Moisés. En Éxodo capítulo 3, versículo del 1 en adelante, hermanos, Dios tenía un plan con Moisés y con su pueblo: redimirlo, sacarlo de la esclavitud de Egipto, bendecirlo enormemente,
Pero para eso se estaba valiendo precisamente de un hombre que anteriormente se había convertido en un homicida. Y que a causa de ese homicidio él tuvo que huir de Egipto y andar en el desierto. Moisés, hermanos, hizo un experto en el conocimiento del desierto. Moisés sabía, hermanos, cuál era su descendencia. Pero debido a su crianza en el palacio real del faraón, hermanos, no conocía al Dios de los hebreos. Y Dios se iba a dar a conocer con él. Éxodo capítulo 3 del versículo del 1 en adelante, dice la escritura así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Algunos lo señalan como el monte de Moisés. No, es el monte de Dios porque todo lo que Dios toca, todo lo que Dios elige es de Dios. Así como su vida misma, como su cuerpo mismo, llega a ser un templo para Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se consume, no se destruye? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacobo. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los suprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. La primera excusa, el primer pretexto. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas llegado, hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacobo, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Amén, hermanos. Gloria a nuestro Dios por su palabra. Toda esta parte de esta escritura, hermanos, nos enseña que hay excusas, hay pretextos que en realidad no son justificables delante de nuestro Dios, y que precisamente nos pueden llegar a convertir en personas pesimistas, incrédulos e irrespetuosos delante de nuestro Dios, que hasta aún nuestras excusas, hermanos, pueden llegar a ser hasta un insulto para nuestro Dios. Es como cuando usted le pide algo a sus hijos
y sus hijos le dan una serie de pretextos o de excusas. Y a veces hasta nosotros usamos dichos, proverbios del pueblo y le decimos, ¿quieres hacer pozos donde, ¿cómo se dice? ¿Quieres hacer pozos donde hay tuzas? ¿Qué significa eso? ¿Okay? ¿Me quieres a mí realmente engañar? ¿Quieres enseñarme a mí cómo engañar a otro? ¿Me quieres ver la cara de niño? Mírame, ya tengo 54 años. Que he vivido toda mi vida. Es así como a veces queremos ser algo ingenuos ante la presencia misma de nuestro Dios. Moisés hasta cierto punto, hermanos, tenía razón en actuar así, porque sabía de un Dios, pero no le conocía. Pero usted y yo, que somos hijos de Dios, que somos cristianos, conocemos muy bien a nuestro Dios. Conocemos su poder, conocemos su naturaleza, conocemos su esencia misma. Y es triste a veces cuando el Hijo de Dios, el cristiano, quiere burlarse de Dios. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo les decía a los hermanos de la iglesia de Cristo en Galacia? No erréis, no se equivoquen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las excusas que son injustificables delante de nuestro Dios, hermanos, nunca han sido de su agrado, pues en muchas ocasiones suelen ser pretextos para no obedecer a nuestro Dios. Y solamente una mente ingenua, hermanos, puede pretender engañar a nuestro Dios, a un Dios que todo lo sabe, hermanos. A un Dios que todo lo sabe. Es más, Dios en su sapiencia, en su omnisciencia, hermanos, Él se puede anticipar a un pensamiento que todavía no llega en su mente. Fíjese nomás. Cuando me dieron el tema, hermanos, en Monterrey, en una de las conferencias en Monterrey, de hablar precisamente de la supereminente grandeza del poder de nuestro Dios. Aprendí, hermanos, que el poder de Dios no tiene límite. Si no tiene límite, no tiene un principio. El poder de Dios, hermanos, es incalculable. Y Dios hace cosas increíblemente maravillosas. ¿Por qué cree que el mismo profeta Jeremías le decía al pueblo de Israel, en cuanto el engaño del corazón, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y la respuesta está en el versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño y discierno las intenciones del corazón de todos los hombres. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado al presentar una excusa, un pretexto delante de nuestro Dios. Las excusas de Moisés, hermanos, prácticamente estaban siendo hasta cierto punto una manera ofensiva para nuestro Dios. Y a un Dios misericordioso, hermanos, muestra su paciencia y su clemencia para con Él. Lo mismo es para con todos nosotros. Esto no significa, hermanos, que Dios siempre va a estar tolerando nuestras ofensas. No siempre Dios va a estar tolerando nuestros pretextos o nuestras excusas. Como en el tiempo de Noé, hermanos, cuando Dios se propuso destruir a todo ser viviente sobre la faz de la tierra, y Dios dijo, ciertamente el hombre es carne y yo soy espíritu.
Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente él es débil. A lo mismo que dijo el Señor cuando él vio que sus apóstoles no pudieron velar y orar con él. Él le dijo: ciertamente el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, dice, es débil. Y nuestro Dios allá en el tiempo de Noé, cuando dijo: le daré 120 años. Tiempo, hermanos, en el cual duró para que Noé construyese el arca. Y una vez que fuera terminada y que entrara él y su familia y todos los animalitos, se iba a manifestar la ira de Dios, la paciencia de Dios. Esto nos enseña, hermanos, que la paciencia de Dios tiene un límite. Y ese límite llegará cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y la venida del Señor se puede llevar a cabo en cualquier instante, en cualquier momento. Si en verdad tememos a nuestro Dios, hermanos, si en verdad tememos, hermanos, a la ira de nuestro Dios, es por eso que antes de decirle un no, considerémoslo 2 veces. Me recuerdo cuando a una hermana se le pidió que trabajara con las hermanas para que dieran clases, que tuvieran un rol en la clase de mujeres, y ella una vez me dijo: no, hermano, yo creo que yo no puedo, yo no voy a poder. Y le dije: ¿lo has intentado una vez? Es como aquel que dice que no le gustan los frijoles y nunca los ha probado. ¿Cómo vas a saber que algo no te gusta, que no es agradable a tu paladar, si nunca lo has disgustado, nunca lo has probado? ¿Cómo decir que no puedo cuando nunca lo has intentado? Pero para las cuestiones materiales, aquí estoy yo. ¿Son más importantes las cosas materiales que las cosas espirituales, hermanos? Nunca, jamás. Inténtalo, esfuérzate. Pablo le decía a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Por eso, hermanos, cuando nuestro Dios se le presentó a Moisés para declararle su plan, redimir a su pueblo, liberar a su pueblo, llevarlo a una enorme bendición, Moisés, hermanos, puso su primera excusa, la cual lo hacía en un hombre pesimista. Lo vemos ahí del versículo del 7, pero en el versículo 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a mi Dios sobre este monte. Esta te será una prueba de evidencia. Pero Dios está hablando en un futuro, hermanos, más adelante. Y por eso se requiere, hermanos, precisamente ser optimistas. No esperemos el resultado de una forma inmediata. A veces nosotros oramos a Dios y queremos la respuesta de Dios ya, inmediatamente. Y no solamente eso, queremos una respuesta inmediata, sino que también queremos las cosas a mi manera, a mi gusto. No, hermanos, Dios dará su tiempo y dará las cosas conforme a su justicia y conforme a nuestro propio bien. Si Dios no nos responde es porque me está diciendo: Miguel, eso no es bueno para ti. Dios nos da lo mejor, hermanos. ¿Qué más grande prueba que el haber enviado a su amado Hijo Jesucristo al mundo? Pero Moisés, hermanos, empieza a manifestar un carácter pesimista. Las excusas son un carácter de pesimismo, hermanos. Suelen ser simplemente el resultado de no querer hacer las cosas de Dios. Es cuando muchas veces nos cerramos a la idea, hermanos, de algo, pensando primero en nuestras
en nuestras propias deficiencias o en nuestras propias incapacidades. Ciertamente uno no puede hacer las cosas, pero si Dios está con uno, hermanos, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. La cuestión aquí, hermanos, es ponernos en las manos de Dios. Yo nunca me imaginé, hermanos, que iba a predicar la palabra de Dios. Créelo que en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, aún todavía después de cristiano, nunca me imaginé que iba a estar detrás de un púlpito. ¿Quién hizo posible esto? Solo Dios. El apóstol Pablo lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, hermanos. Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Él es quien lo produce, y lo estaba haciendo con Moisés. Una vez que Moisés venciera sus excusas pesimistas, se iba a dar cuenta de cuánto podía hacer, y aún más todavía. Iba a hacer más todavía, cosas más grandes Moisés. Pero para eso Moisés, hermanos, necesitaba conocer el poder de nuestro Dios. En el versículo 12 él dice, y respondió: ve, porque yo estaré contigo. No vas a estar solo. Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Cuando hayas hecho lo que yo te ordenare, vas a ver esto. Llegando ese momento vas a decir: gloria a Dios. Cuánta razón tenía Dios, que Él nunca me iba a dejar. ¿Estamos solos, hermanos? Dios está con nosotros, hermanos. ¿O lo vamos a poner en duda? Nuestro Señor Jesucristo, una vez que da aquella gran encomienda de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está entre nosotros, hermanos. Dios está con nosotros. Hagamos la voluntad de nuestro Dios y desprendémonos de ese espíritu pesimista, hermanos, y entreguémonos a nuestro Dios, sabiendo que nuestra gran misión, hermanos, nunca estaremos solos. No solamente, hermanos, nos puede convertir excusas inexcusables. El problema de ellas es de que no solamente nos pueden convertir en personas pesimistas, sino también en personas incrédulas. Aún todavía después del versículo 13 en adelante, dijo Moisés a Dios: he aquí llego a los hijos de Israel y les digo, y el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Las excusas, hermanos, también pueden tener síntomas de incredulidad hacia la palabra de nuestro Dios. La incredulidad, hermanos, se viene a oponer a la voluntad de nuestro Dios, nos hace rebeldes y nos hace obstinados, privándonos, hermanos, privándonos de conocer la gloria de Dios. Esto yo ya lo he dicho en una ocasión, hermanos. El mundo quiere ver la gloria de Dios a través de nuevos milagros, nuevos prodigios, y menosprecia el verdadero poder de nuestro Dios. Cuando usted y yo fuimos sumergidos en las aguas del bautismo, ¿qué sucedió ahí? Acuérdese cuando usted se bautizó. El día que usted fue sumergido en las aguas del bautismo, ¿qué pasó? Resucitó un muerto. Acuérdese de las bienaventuranzas que están en el libro de Apocalipsis. En la segunda resurrección participamos en la primera resurrección, hermanos, que es cuando salimos de las aguas del bautismo. La segunda resurrección será cuando salgamos
del Hades y cuando nos reunamos con nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados, Macarios en el griego, que significa doblemente feliz, dichoso. Pero esto la mayoría del mundo no lo ve porque no lo cree. Pero todos los que hemos obedecido, hermanos, hemos sido una evidencia de parte de Dios para el mundo entero, de que hemos sido resucitados por la voz de nuestro Dios, por la palabra misma de nuestro Dios. Cuando Moisés hizo la voluntad de nuestro Dios, hermanos, la gloria de nuestro Dios estaría con él siempre. Mire, en el capítulo 4, versículo del 1 en adelante, Éxodo 4, versículo del 1 en adelante, dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en la tierra. Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová: Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacobo. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él la metió en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciera que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Dios, hermanos, le estaba dando precisamente una forma de cómo Moisés precisamente podía desarraigar la incredulidad en el corazón del pueblo hebreo. Si Dios está diciendo esto, hermanos, es porque realmente el pueblo no iba a creer. Aun cuando el pueblo mismo, hermanos, estaba clamando a Dios en ese momento, pidiendo ayuda y socorro de parte de nuestro Dios. Que Dios fuera y los liberara, hermanos. Pero a veces el hombre quiere ser liberado a su manera. A veces el hombre quiere que Dios actúe a la manera del hombre y no a la manera de nuestro Dios. Algo me recuerda cuando vimos hace poquito con una persona que, por respeto, no digo su nombre, pero esta persona decía: es que yo he orado mucho a mi Dios para que me indique el camino, si el catolicismo es el correcto o si hay otro camino. Cuando le hablamos de la palabra a nuestro Dios y le dije: nuestra presencia aquí no es casualidad, es causalidad. Tal vez la hermana y yo somos ese instrumento del cual Dios está valiendo para traerle el consejo de Dios y para indicarle el camino. Y dijo: no, yo no creo que así sea. Entonces, ¿cómo espera que Dios le responda a su petición? ¿Usted cree que Dios va a descender y decirle: mira, este es el camino? ¿Usted cree que Dios le va a enviar un ángel y le va a decir: este es el camino? ¿Usted cree que una voz del Hades, un muerto, le va a indicar el camino? ¿O un demonio, hermanos? Porque ni aun los demonios tenían ese privilegio, ese honor de hablar de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando lo hacían y decían: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor Jesucristo les reprendía: calla, enmudece. No se le permitía hablar de la deidad del Hijo de Dios, porque ese trabajo lo íbamos a tener usted y yo. Qué gran honor, qué gran privilegio, hermanos, tenemos. Pero esta persona no creyó. El pueblo hebreo, hermanos, querían ser rescatados por su manera, y cuando se les fuera enviado Moisés y la palabra de Dios, no iban a creer. Tuvieron que ver cómo el agua del río se iba a convertir en sangre para poder creer en la presencia de Dios y en la palabra de nuestro Dios.
Aún Moisés iba a creer cuando viera el poder de Dios. Ahora, aún el pueblo judío, hermanos, en las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo no creían y le pedían señal. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: a este pueblo incrédulo y rebelde no se les dará otra señal más que la señal de Jonás. El pueblo tenía que saber con relación al profeta Jonás qué pasó con él. Estuvo 3 días en ese pez devorado por su rebeldía, por su obstinación, por su pecado. Pero cuando él se volvió a nuestro Dios, Jonás fue devuelto por el pez, resucitó. Está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la señal para todo el mundo hoy en día: la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el poder de Dios, que es para nuestra salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pero Moisés mismo, hermanos, iba a disipar esa incredulidad suya, para que de esta manera ya no fuera delante de nuestro Dios, hermanos, una persona temeroso de Dios, pero que no fuera más que todo un cobarde. A veces en la vida, hermanos, a veces tenemos temor a los cambios de la vida. Cuando a veces tenemos que cambiar de un trabajo, tenemos incertidumbre, no sabemos cómo nos va a ir en este nuevo trabajo. A veces cuando nos vemos de alguna manera obligados, forzados a cambiarnos de una ciudad a otra ciudad y no sabemos. Hay incertidumbre, hay confusión, no sabemos cómo nos va a ir y hay cierto temor. Dígame una cosa, mi hermano, mi hermana, mi amigo. ¿Usted cree que teniendo síntomas de cobardía eso le va a dar derecho, le va a dar el privilegio de entrar a la vida eterna? Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, hermano, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas y todos los mentirosos tendrán su parte, que es en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ciertamente, hermanos, a veces los retos nos causan cierta incredulidad, cierto optimismo y hasta a veces cierto sentido de cobardía. Moisés lo sintió. Miren lo que dice el versículo del capítulo 4. Del versículo del 10 en adelante. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Es decir, que la forma de hablar de Moisés, hermanos, no era tan diluyente, no era fácil de palabra. Es decir, que batallaba un poco. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la vida al hombre, a la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio de aquel que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que habla bien? Y aquí él saldrá a recibirte, y al verte se agradará en su corazón. Tú le hablarás a él y pondrás en su boca las palabras que yo hablaré con tu boca y con la suya. Yo os enseñaré lo que hayas de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios, es decir, como Dios. Y tomarás en su mano esta vara, y con la cual hará las señales. Así se fue Moisés, volviendo con su suegro Jetro, y dijo: iré ahora. Y es cuando Moisés, hermanos, hace la voluntad de nuestro Dios. Pero ¿qué significa ese ay, Dios mío? ¿Qué había pasado en la vida anterior de Moisés, hermanos? Yo sé que me estoy pasando un poquito, pero haga de cuenta que está metiendo overtime en su trabajo.
Esto Dios se lo va a dar en ganancia, no aquí en el cielo. ¿Qué había pasado con Moisés en su vida pasada para que entendamos esto, hermanos? El contexto mismo de la historia. Recordemos que Moisés había matado a un egipcio. Tenía miedo a su pasado. Tenía miedo a las consecuencias. Hermanos, nosotros no debemos de preocuparnos por lo que no está a nuestro alcance. No debemos de preocuparnos por lo que no está en nuestro control. Hagamos solamente la voluntad de Dios. Lo que nosotros no podamos hacer, lo que nosotros nos cause incertidumbre, confusión o hasta incredulidad, eso dejémoselo a Dios. Dios lo va a hacer por usted, para que usted pueda honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Hasta cierto punto las adversidades, hermanos, nos causan cierta cobardía. ¿No pasó esto con Timoteo? Pablo le decía a Timoteo: ¿acaso Dios nos ha dado un espíritu de cobardía? Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. No te dejes acobardar, Timoteo. No te dejes intimidar por las adversidades de la vida. Da gloria a Dios. Humíllate ante Dios y haz su voluntad. Y lo hizo Timoteo, hermanos. Porque Timoteo ya después, más adelante, falleció encarando una procesión idolátrica. Y toda esa gente, hermanos, al ver la oposición de Timoteo de predicarles, se convirtió en un mártir del Señor. Lo mataron a pedradas, pero él murió dignamente delante del Señor, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Tengamos mucho cuidado, hermano, porque las excusas que no son justificables delante de nuestro Dios nos pueden convertir en personas pesimistas, en personas incrédulas y hasta en personas cobardes. Y eso es una gran ofensa para nuestro Dios. Pero yo sé que usted y yo amamos a Dios y que estamos dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Que no queremos tener a nuestro Señor Jesucristo como un acérrimo enemigo, sino que nuestro mejor aliado, para que nos lleve a la gloria de nuestro Dios. Por eso, mi amigo, mi amiga, si usted tiene dudas, si tiene temor a los cambios de la vida, no se deje convencer por el temor o por el pesimismo. Entréguele su vida al Señor, creyendo y confiando en el poder del Evangelio del Señor, arrepintiéndose de todos sus pecados, estando dispuesto a vivir una vida consagrada, dedicada a nuestro Dios, y dispuesto a ser sumergido en las aguas del bautismo, para que ahí usted pueda obtener el perdón de todos sus pecados, y de esta manera cumplir con la voluntad de nuestro Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá en suma, vendrá en ganancia. Y es ganancia espiritual y eterna. Mientras entonamos un himno de invitación, les invitamos a que nos pongamos en pie para que nuestro hermano que está a cargo de esta alabanza nos exhorte a través del himno. El 160, hermanos. 160. Cantemos. Ven al Señor Jesús, consuelo y paz tendrás. Espérame tantito. Es que es 160. Sí. Me equivoqué. ¿Cuál número es ese nomás? ¿Qué número es ese? Cristo mi Salvador. César. El 160. Cristo mi Salvador. 106. Ese es el 106. Vamos a ver. Oh, es 106. Ajá. Oh, que 160. Oh, ok. Sí. Vamos a ver. Tenemos el 106. Cantemos.
Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolación y amigo fiel. Consolador, amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Amén. Antes quiero decirles algo, hermanos. Dios mediante, es posible, todavía no lo concreto con los ancianos, pero una de las propuestas que yo les dije anteriormente era de que quiero enseñar a los hermanos de aquí, ayudarles un poquito más. Yo sé que hacen un buen trabajo a la hora de predicar la palabra de Dios, pero quiero compartir con ustedes lo que yo humildemente realmente sé, hermanos. Y quiero enseñarles cómo bosquejar un tema, cómo apegarse más al propósito, al objetivo, para que cuando usted tenga el deseo de compartir algo de la palabra de nuestro Dios, siéntanse en libertad de decirme, hermano García, quiero compartir esto, quiero dar este estudio. Siéntase en la confianza de hacerlo, y principalmente conmigo tendrá el apoyo para hacerlo, y también creo que también con los ancianos también. Así que Dios mediante, posiblemente muy pronto vamos a tener una clase de homilética, y quisiera que los hermanos estuvieran prestos para aprender de esto y así poder servir mejor a nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos. ¿Mande? Quería hablar con los hermanos, hablar con ellos. No le entiendo. Quería hablar con los hermanos, hablar con ellos sobre una ayuda de un muchacho. Oh, bien, pase. Hermanos, paso ahorita enfrente para pedirles una ayuda para que salga de su corazón como Dios Cristo nos ama a nosotros, y nosotros pues ayudar a una familia que necesita ayuda. Ahorita tengo un muchacho, un amigo mío, que está muy grave. Lo conozco desde chiquito él. Tuvo un accidente, su familia necesita ayuda ahorita. Ahorita no lo pueden operar, porque tal vez a lo mejor puede quedar ahí o no, pero
habla, a veces se vino él un ratito, se movió y de repente se fue otra vez. Y los doctores están luchando por su vida. Y le pido oraciones por él. El apellido no lo sé de él, pero se llama Lalo él, es un muchacho. Y tuvo ese accidente y su familia necesita una ayuda. Si podemos, y los que puedan, con corazón, con amor, como cristianos que somos, se los pido, si pueden ayudar, se los agradecería. Y a la familia también, pues, piden mucho las oraciones por él para a ver si vuelve en sí y lo pueden operar, porque la presión se le subió muy alta y él necesita muchas de las oraciones de la familia de él. Tal vez otra semana, si Dios quiere, primeramente Dios, les traigo el apellido de la familia y toda la familia para seguir orando por esa familia, hermanos. Amén. Me da sentimiento por él porque era un niño cuando yo lo conocí y en estas circunstancias pues me siento triste por él y por la familia, porque mis hijos lo conocieron desde chiquito y yo también los conocí cuando andaban corriendo ahí en el patio. Y pues por eso les pido, hermanos, que los que puedan ayudar a la familia, pues se los agradecería con todo mi corazón y que Dios me los bendiga, hermanos. Igualmente, gracias. Amén. Vamos a despedir el servicio, hermano, esta mañana. El hermano que está encargado de la última oración, que pase, por favor, sí. Hermano Javier García. ¿No se encuentra por aquí? Hermano. Oh, ok. También al reverso de aquí del boletín hay una lista de hermanos que necesitan oración o familias, hay unos que no los conozco, pero también hay quien necesite de oración, incluidos el hermano Salinas.